Finalizamos argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Hemos conversado ahora con el ingeniero en sistemas Víctor Niebla, también profesor de la Universidad Audiovisual. Todo el alcance que pueden tener los periodistas a la mano con las herramientas de la inteligencia artificial, y no solo periodistas, sino también los productores audiovisuales, como mencionas. Por ejemplo, estamos acá en este set de televisión. Algunos dicen que ya a la televisión le queda poco tiempo, que estamos en sus últimos momentos, que dada la proliferación de los programas podcast a través de YouTube, donde la gente, bueno, entra automáticamente y busca en realidad lo que quiere ver en el momento que quiere ver sobre el tema en específico que quiere escuchar. En vez de esperar, como normalmente hacíamos, esa época de esperar la novela de las 9 de nuestras abuelitas o de esperar el programa de las 6 de la tarde, ya eso ha venido quedando en el pasado. Hay gente que aún se mantiene y espera el programa. Nos espera a las 5 de la tarde por la señal de Globovisión o a las 11, pero hay quienes, bueno, buscan en YouTube, ya vamos a ver, cuando tenga tiempo, veo este programa al tiempo que yo quiero, como yo quiera. Claro. Bueno, lo mismo, algo similar puede llegar a pasar con la inteligencia artificial con respecto al consumo de la información, ¿no? Que ellas, hasta cierto modo, se vivió esta transformación con Google o con todos los buscadores de Internet, porque antes, cuando empezó el Internet, uno tenía que aprenderse la página, o sea, www, hacer un proceso, pues casi que había que tener un directorio web, y esta transformación de Google fue lo que logró, o sea, es crear una especie de ranking de cuál página realmente es la más importante. Claro, obviamente le dieron la vuelta y le sacaron provecho económico con todo el tema de la publicidad dentro de los resultados, ¿no? Pero se dio la tarea de esto, de organizar la información de todo el Internet. Y esto es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Va a tratar, no necesariamente lo va a lograr, pero va a tratar de englobar toda la información de la humanidad en una especie de directorio gigantesco, donde no es que te va a dar un texto copiado y pegado, sino que lo va a reinterpretar y te va a dar una respuesta ajustada a la manera en la que se lo preguntaste, ¿no? Claro, esto tiene serias consecuencias, porque esto técnicamente hablando puede ser la globalización del pensamiento. Estamos hablando mucho de la globalización de recursos, de transporte de mercancía, etcétera, pero esto es literalmente la globalización de cómo se va a pensar, porque una inteligencia artificial te responde todo, a todas las culturas. Entonces no entiende el contexto de cada persona, de cada religión, de cada país, de cada localidad. O sea, es una cosa que, como dije antes, hay que granularla, tiene que personalizarse a cada momento, en cada persona, en cada sitio. Entonces, aquí es donde entra una opción. Tenemos diferentes opciones de inteligencia artificial. Aquí es cuando empiezan a surgir otras compañías. Porque la primera fue OpenAI con ChatGPT, pero luego empezó Google con Gemini, empezó Anthropic con otra opción, empezaron a aparecer diferentes opciones porque resulta que una inteligencia artificial no puede ser experta en todo. Y es una cosa que si lo notaron, las empresas empezaron como a segmentar sus modelos. Ya no es ChatGPT 4, ahora es 3O, 1O, 3.1 Pro, 3.1, o sea, empiezan a segmentarlas porque una inteligencia artificial experta en programación no puede ser la misma que te responda a datos históricos, porque no tiene la misma prioridad de conocimiento. Entonces aquí estamos creando subinteligencias artificiales especializadas en cada área del conocimiento. Entonces, eventualmente se va a tener que entrenar una inteligencia artificial dedicada específicamente al periodismo que pueda ayudarlas legítimamente a la tarea de reportar información. Claro, eso es uno de los elementos que también pueden actuar personas como una creación, es decir, es una oportunidad de trabajo para otros talentos o incluso periodistas podrían estar detrás de generar esa herramienta, pero para eso hace falta estudio y preparación, ¿no? Sí, sí. Bueno, de todas maneras, así como el periodismo se tuvo que adaptar a la era digital, porque antes el periodista simplemente estaba en una sala de reportaje del periódico, por ejemplo, y su tarea era reportar, no tenía que encargarse ni de redes sociales, ni de páginas web, ni nada de eso. O sea. Bueno, antes uno llegaba al lugar, en mi época cuando era corresponsal, y tú tenías la información de primera mano, pero muchas veces lo que pasa con los reporteros es que ya te llegan tantas informaciones en tiempo real por distintas redes sociales que tú le dices al reportero que está en la calle, mira, está pasando esto, acércate acá, o ve hasta allá, porque puedes ver, así como veíamos en las películas de que alguien le habla por el apuntador al protagonista, mira, dirígete hacia acá, hacia la derecha, puedes ver con diferentes visiones dónde está sucediendo el acontecimiento, dónde no, dónde puede encontrar más posibilidades de... Y eso está pasando, ¿no? Claro. A propósito del estudio, de la formación y de los periodistas, quisiera regresar a la Universidad Central de Venezuela porque nuestra compañera Sorimí González está allí y también nos tiene otras visiones de los profesores de esta casa de estudios.
Así es, Rosa, también conversamos con algunos profesores de la Universidad Central de Venezuela, ese papel que juega en la sociedad del periodista, además cuán importante es mantener la esencia ante la era digital y la posverdad. Además de eso también cuán importante es la ética profesional. Veamos. El periodista, decía el maestro Héctor Mujica, tienes que tener tres condiciones, decía él. Buena memoria para recordar los nombres, buenas piernas para caminar y buen hígado para aguantar la cantidad de tragos que se toman en esta profesión. El periodismo es una profesión de alto riesgo en Venezuela y en el mundo. Y siempre fue claro que un periodista tiene que tener entre sus valores el coraje. Hay que decir lo que no quieren que se diga. ¿Cómo? Buscando maneras, usando un lenguaje alternativo. Todos los periodistas tienen que saber la inteligencia artificial y manejarla. No puede ser que la inteligencia te maneje a ti, ni que te quedes dormido esperando que la inteligencia resuelva los problemas. La inteligencia no tiene ética, el periodista tiene ética. La inteligencia no tiene capacidad para decir las cosas de manera que pasen la censura. Es decir, hay muchas formas de resolver el problema, pero siempre con inteligencia, con capacidad y con formación. Es muy importante. Para el periodista, cómo llega a esa ciudadanía y es agente precisamente de formación, porque que la gente identifique, estoy ante una noticia falsa, ¿qué me está dando todo esto de la posverdad, ¿no? O sea, que bueno, que tengo que aprender a identificar, a tener como más intuición, a poder saber cuáles son las fuentes calificadas, quiénes son los expertos que me dan una información en la que yo puedo realmente hacerme cargo de ello para tomar alguna decisión o para tener alguna postura o para incluirla dentro de mis paradigmas o dentro de mis perspectivas sobre el problema. Esto definitivamente también es parte de la formación. Esos son desafíos que nos llevan a esa madurez del comunicador social que complementa, que es necesario para ampliar su mundo también, ampliar su cosmogonía y poder tener una visión amplia, grande y además desde el corazón poder actuar y no desde la técnica que es fría, distante, ¿no? Como reflexión final, en una sociedad en la que caminamos saturados de información, se hace esencial el rol del periodista para comunicar la verdad, para formar con compromiso social. Con esto regresamos a Argumentos. Gracias, Orienmi González. El periodista tiene ética, tiene discernimiento, tiene además su cuadro de valores personal, la honestidad, la forma en la que cada quien tiene su manera de abordar los hechos, su perspectiva, su visión, su toque personal, además, su forma de hablar. Hay periodistas que logran hacer un trabajo con humor, con comedia, otros más centrados, más equilibrados, más objetivos. Pues, en fin, cada quien con su estilo periodístico, con su forma de comentar los hechos y los acontecimientos que están en desarrollo, pero queremos tu visión ya para concluir este espacio sobre esas recomendaciones que nosotros como periodistas debemos tomar en cuenta en este nuevo mundo de la inteligencia artificial. Separar esa inteligencia artificial a la inteligencia humana, ¿no? Que no hay como comparación por ahora, pero siempre dicen que puede haber el temor de que esta inteligencia artificial logre igualar la inteligencia humana. Claro, eventualmente, con todo lo que es la evolución de la tecnología, lo va a lograr, eventualmente en un futuro capaz cercano o lejano, lo sabemos. Pero como recomendaciones para los periodistas, aprendan la inteligencia artificial porque ya llegó esta herramienta. Literalmente no va a desaparecer. Entonces ya tienen que darse la tarea de entender las diferencias entre cada una de ellas. Porque Gemini no responde igual que ChatGPT, no responde igual que Grok, no responde igual que las otras opciones de inteligencia artificial. Entonces esto es una tarea aparte además. Porque una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa son cómo reacciona cada una de ellas. Entonces también tenemos que aprender o educar también al público de cómo interpretar la información. Tienen que enfocarse en fuentes que sean verificadas, que además esto es una cosa que he reiterado mucho en las otras entrevistas, que la inteligencia artificial va a revalorar muchos trabajos, porque al final el periodista va a ser el testigo final de la información. A pesar de lo que diga la inteligencia artificial y muestre las imágenes que quiera, los videos que quiera, el periodista va a decir, sí, esto pasó.
Así va a ser el trabajo. Y muchas personas ya confían, pues tienen como su periodista de confianza. Exactamente. Quien le da la información, quien le contrasta, pues cada quien se va también inclinando por su preferencia. Muchas gracias, a ti, Víctor, Rosa, por estar invitación. con nosotros en esta edición de Argumentos. Y gracias también a nuestra querida audiencia por estar allí en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión, especial del Día del Periodista sobre la inteligencia artificial. Queremos que usted también nos deje sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por estar con nosotros.